Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a esta sesión que tenemos hoy. Yo soy Paula, parte del equipo de marketing de Manglay, y bueno, como algunos ya sabrán, de los que se han sumado en los webinars que hicimos últimamente, llevamos un tiempo haciendo una serie de webinars donde intentamos un poco aterrizar la sostenibilidad de forma práctica para ayudar a los equipos a pasar un poco de la teoría a la acción. Y por esa razón quisimos traer una sesión un poco más especial para hablar de algo que cada vez nos preguntan más y que vemos que hay mucho interés, que es cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma en que los equipos trabajan en su día a día. Entonces, un poco la idea de hoy es explicar cómo a través de la inteligencia artificial aplicada a plataformas como Manglay se pueden reducir, por ejemplo, las horas que se vuelca, o sea, que se invierten en volcar datos, en cómo automatizar tareas que hoy se hacen a mano y también qué impacto concreto tiene en el día a día de quienes gestionan la huella ambiental de su organización. Y para ejemplificar y mostrar todo esto, en directo hoy nos acompaña Jauma, que es co-founder y CPTO de Manglay, que nos va a explicar un poco. Buenas tardes a todos. Que nos va a explicar un poco el contexto que viven las empresas en su gestión actual de la sostenibilidad, también un poco porque es un momento clave para adoptar la inteligencia artificial a la hora de medir la huella, y finalmente nos va a llevar por una demo de la plataforma de principio a fin con estas novedades y distintas aplicaciones de la inteligencia artificial en sostenibilidad. Así que antes de cederle la palabra, solamente dos recordatorios rápidos. Unos que tienen el apartado de preguntas en la barra inferior de la pantalla a la derecha. Pueden ir dejando ahí todas las dudas que tengan a lo largo de la sesión y de las cosas que vaya explicando Jauma. Y vamos a reservar unos 10, 15 minutitos al final para responderlas en directo. Y el otro punto es que si alguien tiene que salir antes de que termine la sesión, no se preocupen, ya que al finalizar la sesión, como siempre van a recibir la grabación automática en su correo. Así que sin más, le paso la palabra a Jauma. Pues mil gracias, Paula. Pues nada, vamos a ello. Primero hemos preparado, 5 o 8 slides muy breves, porque creo que lo más interesante sobre todo es abrir, por un lado, el debate de esto, cómo la IA está impactando, obviamente, en todos los sectores y en particular en el nuestro, en el medio ambiente y la sostenibilidad. Y sobre todo, yo creo que lo más relevante es enseñaros un montón de casos prácticos de cosas que hasta hace poquito no se podían hacer y como está esto evolucionando constantemente, como todos sabéis, pues creo que era quizá lo más interesante enseñaros una parte más práctica que no tanto una conversa muy no sé, más teórica, sino pasar este componente un poquito más práctico. Dicho eso, nada, muy rápido. ¿Quiénes somos? Somos Manglay. Creo que muchos ya nos conocéis en realidad y los que no, pues que sepáis que somos una plataforma de software e inteligencia artificial que estamos especializada en medio ambiente. Básicamente ayudamos a equipos de sostenibilidad a medir, gestionar, mejorar y auditar su impacto, pues intentando, como decíamos, ¿no? Pues aplicar toda una serie de tecnología que no estaba presente hace relativamente poquito. Para que nos conozcáis un poco, estamos presentes ya aproximadamente en 70 países, contamos con más de 30.000 usuarios y, bueno, tenemos diferentes aplicaciones, sobre todo de seguridad, protección de datos y demás, que es justamente una de las cosas interesantes a debatir en todo este mundo también de la inteligencia artificial. ¿Qué es Manglay? Para acabar un poquito más, no nos especializamos en un área específica del medio ambiente, como podría ser el cálculo de la huella de carbono, sino que somos una plataforma con diferentes módulos o productos conectados entre ellos. Para que suene un poquito, tenemos toda la gestión de huella de carbono, gestión de huella de producto ciclo de vida, gestión de huella hídrica, gestión de residuos, comunicaciones, etcétera, en exploración y mejora de la cadena de suministro y herramientas de gestión logística para, sobre todo, esas empresas de transporte y logística. Y todo esto, obviamente, pues con una capa de inteligencia artificial donde creemos que podemos aportar un valor diferencial y esa diferencia que ayude a los equipos en el día a día. Para ello, y un poquito entrando ya en materia, en el tema de la inteligencia artificial, casi os dejo una pregunta, me encantaría charlar con vosotros, pero ¿cuánto tiempo de vuestros equipos o de vuestras empresas de sostenibilidad realmente lo dedicáis a estrategia, reducción de impacto, entender costes, mejoras a nivel logístico, operacional, y cuánto se va en perseguir datos, limpiar Excel, justificar cálculos?
creo, ¿no? que probablemente, o si muchos levantaréis la mano, mi feeling es, al menos por todo lo que hemos estado hablando en muchas empresas, es que se invierte gran parte del tiempo pues en una parte mucho más operativa de gestión de datos, buscar el dato, buscar las evidencias, validación, etcétera, y no tanto en una parte más estratégica de cómo realmente podemos tener un mayor impacto a nivel de medio ambiente, tanto a nivel operativo, a nivel de costes, etcétera. Así que nada, hoy vamos a ver un poquito cómo la IA, pues creemos que puede ayudar a cambiar esto. No es magia, también creo que es importante pensar que no es magia, que no es ChatGPT escribiendo un informe, sino en realidad lo vemos como una capa inteligente encima de nuestros datos que nos ayuda justamente a todos estos procesos más tediosos y más precisos, pues tenerlos de forma más automatizada para invertir nuestro tiempo en cosas que consideramos de valor añadido, de mayor valor añadido, perdón. Así que, bueno, un poco por resumir el problema del cliente, un poco lo venía comentando. Yo creo que el origen, estaríamos todos de acuerdo, es que los datos son dispersos. Cuando queremos calcular cualquier impacto medioambiental, tenemos información en múltiples formatos y fuentes, en facturas, en RPs, proveedores, Excel, emails. Y esto encima es un volumen creciente. La normativa cada vez es más exigente, cada vez queremos entrar en mayor detalle. Y obviamente, pues a nivel manual, ¿no? La consecuencia obviamente es que hay mucha gestión de datos, procesos manuales, un trabajo sobre todo con alta probabilidad de error humano, de cálculos erróneos, de gestión de duplicados, etcétera, etcétera. Incluso, pues también cuesta mucho más seguir toda esa trazabilidad a nivel de una auditoría, a nivel de cumplir la regulación, según qué tipo de reporting, etcétera. Y el impacto, pues bueno, ya nos podemos un poquito ya arriba comentando, ¿no? El tiempo invertido y sobre todo un tiempo que podría ser aprovechado en cosas más relevantes y ese coste también, obviamente, que hay en esa inversión. De ahí un poquito, creemos que gracias a todas estas herramientas que están apareciendo este último tiempo hacia aquí, tenemos una oportunidad de poder optimizar y mejorar todos estos procesos. Y por simplificar un poquito las grandes áreas, creemos que en todo, de principio a fin, desde que queremos empezar un proyecto de medio ambiente hasta, no sé, la auditoría, reporte final, hay todo un proceso que es parecido en todas las diferentes empresas que probablemente podamos mejorar o automatizar muchas de las pasos que hay en todo ese camino, desde el procesado de datos y cálculos, leer documentos, extraer datos de formatos diferentes, hacer todos los cálculos de forma precisa, cogiendo, no sé, los factores de emisión más precisos posible de forma automática. A un segundo paso, detección de errores, anomalías, potenciales problemas de cara a una auditoría. Este tipo de cosas podemos adelantarnos un montón gracias a la tecnología para luego, una vez tenemos todos estos cálculos y estas huellas, podemos tener recomendaciones, planes de mejora, identificar acciones específicas personalizadas para el sector y el contexto que tiene cada uno. Y sobre todo también, obviamente, pues un paso más final, ¿no? De generación de estos informes, pues para que puedan ser auditados en diferentes formatos, ya sea Excel, PowerPoint, PDF, etcétera. Entonces, dicho esto, y ahora sí, ya pasaremos a enseñaros cositas un poco más prácticas, cosas que vamos a ver, y aquí las paso rápidas porque os voy a enseñar directamente la plataforma. En Manglite podemos automáticamente gestionar organigramas complejos, desde eso, empresas con muchos grupos empresariales, con sedes, filiales, etcétera. Podemos directamente subir cualquier fotografía, y ahora os enseñaré un ejemplo curioso, y que se configure automáticamente toda esta estructura. Podemos importar de forma inteligente datos de múltiples sitios, formatos, idiomas y ordenarlos de forma automática. Podemos, una vez tenemos estos datos en lenguaje natural, analizarlos, entender la calidad de esos datos, entender qué nos falta cubrir. Entonces hay toda esta parte más conversacional y más en lenguaje natural que podemos empezar a conversar con nuestros datos. Y podemos hacer también planes de acción, un poquito como decía antes, ¿no? Impulsados con inteligencia artificial, que nos pueda dar acciones precisas, mucho más personalizadas hacia nuestra empresa y, sobre todo, normalmente cuando queremos tomar una decisión a nivel de qué tareas o qué iniciativas vamos a hacer, nos interesa saber como dos variables, ¿no? Por un lado, el ahorro a nivel medioambiental de CO2 o gestión de agua, depende de la dimensión que miremos.
Y segundo, coste. Al final, ¿no? Si queremos, por querer, querríamos quizás reducir mucho, pero siempre por desgracia un impacto económico en la mayoría de las iniciativas. Y creemos que es muy importante para tomar este tipo de decisiones poder tener, ¿no?, una previsión de ello. Y para acabar, un poquito también siguiendo este flujo que os decía, tenemos toda una parte pues, de informes, trazabilidad de esos datos, sobre todo encarando potenciales auditorías, certificaciones ISO, etcétera. Aquí sí que necesitamos también como una capa extra de asegurar que el dato es correcto, que la trazabilidad de ese dato es correcto, que el informe o los diferentes entregables están en formatos auditables, etcétera. Y la última cosita para mencionar también, que queremos o creemos que en nuestra visión que los datos son vuestros, son de la compañía y obviamente tenéis que poder utilizarlos donde os sintáis más cómodo. Y en todo este mundo de las inteligencias artificiales, obviamente muchos ya tenéis vuestras herramientas que utilizáis en el día a día, como ChatGPT, como Cloud, como Gemini, y también podemos, solo para que dejar un poquito así como la idea, conectar, en este caso Manglai, a vuestra inteligencia artificial que utilicéis normalmente y poder canalizar esos datos y tenerlos disponibles para cualquier tipo de cosa que necesitéis. Así que dicho eso, ya habéis visto, intenta ser bastante rapidito. Os pasamos, si os parece, a hacer un poquito la demostración que creo que es más interesante y veremos un poquito estas diferentes áreas que os he compartido. Así que comparto pantalla y vamos a ello. Vale, pues juraría que ahora mismo ya estáis viendo la plataforma de Manglai. Algunos quizás la primera vez que la ve, otros me consta de que no, que la usa y la usa muy a menudo. Simplemente, pues vamos a poner un ejemplo de somos una empresa, un grupo hotelero de hoteles rurales en esta cuenta de prueba y vamos a intentar pues, hacer diferentes acciones alrededor de nuestra compañía para entender nuestro impacto medioambiental, generar esos datos, esos informes, etc. El primer paso, normalmente siguiendo también un poquito el flujo que os decíamos, hay una primera fase de configuración de nuestra plataforma, luego pasaremos por toda una parte de recolección de datos para el cálculo, en este caso, de esa huella de carbono. Una vez tengamos esa huella, podemos analizarla y podemos hacer un plan de acción o de reducción para luego, posteriormente, poder acudir a certificaciones, auditorías y tener un plan de comunicación con estos informes, etcétera, etcétera. Entonces, pasando brevemente por la parte de configuración, solo por dejaros, nada, 2 pinceladas. Normalmente, lo más importante a nivel inicial, cuando iniciamos este tipo de proyectos, es definir muy bien todo el organigrama empresarial. Pensar que también, tanto Manglai como este tipo de herramientas están pensadas para grandes empresas. Empresas con múltiples filiales, sedes, edificios alrededor del mundo y la idea es que toda esta información pueda fluir en los diferentes niveles de forma automática para tener desde la huella corporativa de todo el grupo empresarial, como luego pues, poder bajar a diferentes niveles de forma sencilla. En este ejemplo, mucho más simplificado, si os fijáis, tenemos un grupo empresarial que sería Terran Suites y por debajo tenemos como 2 filiales, Agrobonsai y Hoteles y Resorts Rurales, un poquito lo que os comentaba. Pues aquí, si por ejemplo quisiéramos ampliar toda esta parte porque hemos abierto, no sé, toda una sede en Mallorca, en los nuevos hoteles en Mallorca, podríamos automáticamente subiendo cualquier imagen, PDF o gráfico que tuviéramos de esa nueva estructura y automáticamente la inteligencia artificial leería todo esto y lo analizaría para justamente integrarlo dentro de la plataforma. Me da un poquito de vergüenza, voy a subir un ejemplo, estaba ayer probando, pero creo que es interesante que veáis este ejemplo porque como me parece como muy visual y interesante a nivel de que he hecho literalmente con el Paint pintado a mano, como veis, un mini esquema donde he puesto pues, la nueva sede filial en Mallorca con 4 hoteles, incluso con subhoteles si quisiéramos edificios específicos. Y nada más subir la imagen, automáticamente la inteligencia artificial es capaz de entender este gráfico, como veis aquí a la derecha, generar ese grupo Mallorca con sus 3 hoteles, con sus subgrupos, etcétera, etcétera. Y como veis, mi letra es horrible, incluso tenía dudas de, no sé, dentro del DH3, el 3 que hay debajo, que lo entendiera o no. Y pese a mi horrible ortografía, pues creo que es algo que este tipo de cosas hace poquito no eran impensables sin este tipo de tecnología.
Pero bueno, por ahora lo quitamos, nos olvidamos de Mallorca y volvemos otra vez a nuestros hoteles rurales y pasaremos a la parte de recolección de datos. Por recolección de datos, pues normalmente cogemos datos de actividad en 1000 diferentes dimensiones, ¿no? Desde consumos de edificios, de los vehículos o la flota que tengamos, de los desplazamientos de los empleados, viajes de negocios, proveedores, etc. Solo voy a enseñaros un par de ejemplos. En este caso, cómo podríamos recoger información de los edificios, en este caso sería de los diferentes hoteles que tenemos, donde aquí tenemos un primer panel para gestionar todos estos consumos y automáticamente también tenemos diferentes herramientas para esta subida o esta gestión de datos. Os haré, nada, 2 demos muy rápidas. Una voy a subir un consumo eléctrico para que veáis un poquito cómo funciona. Yo actualmente aquí simplemente arrastro un PDF, una factura, una foto y un poquito en línea de lo que veíamos antes con la estructura. Pero en este caso, pues es una factura de luz, como veis, con un importe, con un consumo total, etc. Y si os fijáis aquí en la columna de la derecha, automáticamente, ya habéis visto en 2 segundos, ha sido capaz de entender todo este documento, clasificarlo por el tipo de documento, que podemos automáticamente subir cualquier tipo, ya sea electricidad, combustión, recargas de gas, facturas de agua, gestión de residuos, y automáticamente los interpreta, los clasifica, los asigna al edificio correspondiente, en este caso al Hotel de Barcelona, en base al CUP, al punto de suministro que tengamos, y extrae los datos relevantes para calcular, en este caso, el impacto medioambiental, desde el coste, las fechas, el periodo que era, el proveedor para entender luego qué factor de emisión tiene sentido aplicarle y, obviamente, pues la cantidad de kilovatios, etcétera, etcétera. Voy a poner un segundo ejemplo, esta vez un poquito más complejo otra vez, en línea de lo que os enseñamos antes, que en este caso es un documento de gestión de residuos. Si os fijáis, y aquí un poquito también para explicar un poquito funcionalidades que hasta ahora pues también eran más complejas de tener. Este documento, como veis, hay parte escrita a mano, como veis el total de kilogramos, la fecha, etcétera, y todo el documento en sí está en alemán. Entonces, aquí añadimos otra vez como un punto de complejidad a nivel de interpretar documentos más extraños en otros idiomas, en otras monedas, etcétera. Y si os fijáis, pues aquí ha tardado un poquito más, pero en estos pocos segundos volvemos a tener pues, la fecha que la ha cogido correctamente, 30 del 1 del 24, el tipo de residuo y la cantidad de 1.405 kilogramos que ha calculado automáticamente. Esto, obviamente, lo tendremos que hacer, ¿no? Pues con N documentos, que pueden ser, en muchos casos, pues cientos, miles de ellos. Simplemente también por dejar un par de ideas, normalmente lo que solemos hacer es recoger toda esa información de vuestras plataformas o herramientas. Y aquí simplemente os enseño muy rápidamente que si utilizáis, por ejemplo, SharePoint, Google Drive o cualquier otro ERP, podemos automáticamente conectarnos a estas plataformas, recoger esa información y hacer el mismo cálculo que os he enseñado un poquito a nivel manual, pues de forma un poquito más pues eso, masiva, y ejecutar y cargar pues esos cientos, miles de documentos. Automáticamente, como hemos visto, se irán clasificando y se irá en paralelo también, y aquí tenemos un poquito los consumos que tenemos en esta cuenta de ejemplo, calculando, en este caso, la huella de carbono de cada uno de estos consumos automáticamente. Bueno, os he enseñado un poco recopilación de datos, de documentos sobre todo, de diferentes formatos, pero muchas veces, y sobre todo si entramos en el alcance 3, gran parte de la complejidad se trata en parte de información que no tenemos nosotros disponible de primera mano, ya sea a través de proveedores, de empleados, etc. Para ello, tenemos todo un sistema de encuestas que creemos que es también bastante interesante para unificar en un sitio todo este tipo de información. Vamos a poner un ejemplo. Y aquí, si fijáis, ahora mismo en la cuenta esta tenemos una encuesta creada, que sería una encuesta de movilidad para entender el desplazamiento de empleados. Pero vamos a crear una nueva, un nuevo ejemplo para ver cómo funcionaría, donde si creamos una nueva encuesta, nos aparecen por defecto muchas plantillas ya prediseñadas para cumplir con la mayoría de formatos o datos típicamente más requeridos, pero también podemos crear una 100% personalizada. En este caso, si os parece, vamos a hacer un ejemplo de solicitar a nuestros proveedores la huella de carbono de cada uno de esos proveedores para luego poder incluirlo como dentro de parte de nuestros alcances 3. Entonces, podríamos en este caso crear una nueva encuesta, le pondré, no sé, ejemplo, proveedores, huella de proveedores. Bueno, podemos poner obviamente por año y diferentes configuraciones, si lo queremos segmentar más, menos, etcétera. Pero bueno,
Lo dejamos un poquito más básico. Ya tenemos aquí creada esta encuesta y lo primero que haremos es un poquito elegir a qué participantes queremos incluir, donde por defecto tenemos empleados, proveedores, clientes. Si os fijáis en esta cuenta tenemos 3 proveedores de ejemplo creados a los que directamente, como ya tenemos todos estos datos, podemos solicitarle diferente información. Tendremos estos 3 participantes y el siguiente paso, obviamente, pues es preparar esta encuesta. Y en este caso también a veces decimos, ostras, sé que quiero preguntarle la huella, pero no sé exactamente qué preguntas tendrían sentido. Aquí tenemos todo un configurador para crear una a una las preguntas que quisiéramos preguntar, en qué formato, si son obligatorias o no, pero quizá también os quería enseñar un pequeño ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos también en este tipo de procesos. Como os fijáis, empieza a aparecer una serie de mensajes en conversa natural, tipo más ChatGPT, donde podemos empezar a interactuar con la plataforma en muchos puntos distintos. Y en este caso, pues, no sé, en este caso quiero saber las emisiones de mis proveedores, por poner un ejemplo. Y automáticamente aquí la plataforma empieza a entender qué queremos hacer y nos hará una propuesta acorde a esta petición. Esperamos unos segunditos y vamos a ver qué nos recomienda. Vale, si os fijáis, ha dicho que añade una serie de preguntas diseñadas para recopilar datos precisos sobre emisiones de alcance 1 y 3 de otros proveedores. Y si bajamos un poquito, podríamos ver que tenemos una primera pregunta del nombre, del correo electrónico, pero luego ya aparecen preguntas que se han creado ahora automáticamente a través de esta ayuda, donde su organización calcula actualmente su huella de carbono con diferentes potenciales respuestas, sí, no, en proceso. Bajamos un poquito más. Otra pregunta sobre las emisiones de alcance 1, de alcance 2, de alcance 3, qué metodología han utilizado, etcétera, etcétera. Con esto podríamos también, como decía, personalizar esta encuesta, guardarla y automáticamente pues, enviarla, si queremos, a publicar encuesta y les llegaría un correo a nuestros proveedores y podríamos ver en qué estado están, recoger esa información, etcétera. Y nada, con esto hemos visto un poquito lo que sería recolección de datos en diferentes dimensiones, tipos de documentos, etcétera, etcétera. Y pasamos, una vez tenemos estos datos, podemos empezar pues, a la parte interesante, ¿no? De analítica y de entender ese análisis de datos. Para aquí tenemos diferentes herramientas que son bastante interesantes, desde diferentes dashboards más típicos quizá con las métricas más habituales, la evolución, el alcance por, bueno, la proporción por alcances, por categorías específicas y, bueno, un montón de formas de filtrar datos y explorar sobre ellos. Pero también tenemos todas las gráficas y cosas que veis visibles, tienen, si os fijáis, como más opciones y podemos empezar a abrir una conversa con esta gráfica en este caso. Por ejemplo, alcance 1, 2 y 3, podemos analizar la métrica. Y en este caso, otra vez, al decirle queremos analizarla, se abre toda esta conversa y podríamos decir, vale, basándome, y aquí vemos que nos empieza a analizar, basándome en las emisiones que tenemos, que son estas, te interpreto que sobre todo predomina el alcance 2, luego alcance 3 y poco impacto alcance 1, algunas recomendaciones y podríamos, obviamente, seguir esta conversa donde al final este chat de alguna manera tiene toda la información, todos los datos de tu compañía y es capaz de actuar en consecuencia. ¿Qué más cositas podemos hacer? También si quisiéramos podemos directamente pues, ir a este chat otra vez, a este Copilot, y preguntar lo que quisiéramos. Tenía por aquí algunas de ejemplo apuntados, como por qué han subido las emisiones totales en diciembre del 2024. Pues podríamos también hacer este tipo de consultas y en un momento recopila esta información y nos dará un poquito ese resultado y el por qué en este caso, pues en diciembre subieron las emisiones. Aquí esperamos un par de segunditos, depende de la petición de recuperar más o menos datos. Y en breve deberíamos de tener la respuesta. Como veis, análisis de emisiones en diciembre. Las emisiones en diciembre, y sin enrollarme mucho, ascendieron, lo que representa un incremento notable, en qué categorías ha afectado, factores claves del incremento, recomendaciones y, bueno, otra vez podríamos, ¿no? Pues indagar más en detalle si quisiéramos. Y otro aspecto muy importante de la gestión de datos, tenemos obviamente toda esta parte de analítica, pero también una parte de calidad de los datos, de ese detalle, sobre todo en cara a auditorías y demás. Pues aquí también tenemos como diferentes
ayudas o herramientas que nos acompañan en este camino. Por un lado, todo consumo que hemos visto aquí con sus emisiones y demás, tenemos todos los detalles específicos de qué emisiones genera ese consumo y de dónde salen, en qué categoría aplican, qué factor de emisión está utilizando, qué incertidumbre, que sería qué calidad de esos datos tenemos. Todo esto se calcula automáticamente en cada uno de estos consumos. Y también tenemos, por ejemplo, todo un sistema de alertas específicas que hay por detrás toda una capa de inteligencia que según vamos procesando estos datos, pues en este caso, como veis, nos dan diferentes alertas de que tenemos 3 consumos con una incidencia alta y podríamos pues, saber más si queremos. Y otra vez, la inteligencia artificial nos analiza y nos interpreta qué está pasando con estos consumos. Tendríamos consumos sin factura o evidencia incluida, consumos sin GDO. Bueno, hay como diferentes tipologías de alertas que varían dependiendo un poco de cada caso y el contexto de cada compañía. Con todo esto cerraríamos, si os parece, todo lo que es la medición de la huella, ¿no? Hemos procesado datos, entendido esa huella, analizado la calidad o los potenciales problemas de esa huella y una vez tenemos ello podemos empezar a hacer un plan de acción o reducción, donde aquí tenemos todas unas diferentes funcionalidades para ayudar en este proceso. Por un lado, podemos definir diferentes escenarios de reducción en base a diferentes métricas, desde qué ambición tengamos a nivel climático, qué presupuesto, qué expectativas de crecimiento empresarial, pero quizá para enseñar solo un par de ejemplos más, la parte más interesante es la de identificar iniciativas que realmente impacten en mi empresa, en mis emisiones que he calculado, etc. Entonces, aquí también otra vez podríamos decir qué iniciativas pueden tener más impacto en mi empresa y en este caso otra vez la inteligencia artificial analiza nuestras emisiones, selecciona posibles objetivos, genera iniciativas y ahora veréis que nos proporcionará todo un listado de iniciativas que son las que a priori podrían tener mayor impacto en base a dónde tenemos más emisiones, en base a las categorías donde, no sé, o en los edificios que tenemos más impacto, etc. Esperamos un minutito. Y veremos la lista de potenciales acciones. Ya la tenemos aquí. Si os fijáis, si os acordáis antes, cuando hemos visto justo antes, ¿no?, que la mayoría de las emisiones venían de alcance 2, que esto sobre todo son temas de electricidad, y la primera iniciativa que nos proporciona es, oye, ¿por qué no hacemos instalación de autoconsumo o cambiar a un proveedor 100% renovable? Y sobre todo también, como comentaba al principio de la presentación, que hacemos dos cálculos. Por un lado, la reducción de emisiones aproximada en base a cuántas emisiones tenemos en esa categoría o en esa área y qué potencial impacto podría tener esta iniciativa. Y por otro lado, ese coste aproximado de implementación en cada una de las diferentes iniciativas. Como veis, pues aquí tenemos pues desde temas de descarbonización en temas de combustión, temas de transporte, en temas de agua, y cada una de estas iniciativas podríamos, obviamente, pues si queremos crearlas o decir que ya las hemos realizado. La cosa interesante que si ya has realizado iniciativas, automáticamente también el motor aprende de ti y cada vez te recomendará entonces otro tipo de cosas más precisas o que tengan más sentido en base de que conoce cada vez más qué cosas estamos haciendo, en qué punto están, etc. Y un poco con esto pues podríamos obviamente pues tener todo nuestro plan, ¿no?, de descarbonización, saber en qué estado está cada una de esas iniciativas y ver ese impacto a lo largo del tiempo. Hay un montón de detalles más sobre planes de reducción, pero que si queréis da para un webinar solo y quería aún enseñaros 2 o 3 cositas más, así que dejamos esta parte de planes de reducción por aquí. Y pasaríamos quizá a una última parte que es más de comunicación y generación de informes, donde si vamos justamente al apartado de informes, veréis que tenemos un montón de informes que se generan automáticamente y en diferentes formatos, desde informes auditables de diferentes tipos. Si queremos sacarnos la ISO 1464, si queremos un reporte más enfocado a la INF, si queremos en formato Excel, en formato PDF, etc. Solo por enseñaros un poquito más la herramienta de informes, en este caso he seleccionado el informe PDF, que sería como el informe típico, ¿no?, del resultado de toda nuestra huella anual y demás. En este caso, automáticamente hemos generado todo un informe, como veis, con su índice y demás,
con introducción, etcétera, etcétera. Y bueno, podríamos pues navegar en él y entender todo el detalle de qué hemos medido, por qué, los resultados, etcétera. Y como también temas interesantes, todos estos documentos son editables, podemos jugar con ellos, hacer versiones, etcétera. Y también tenemos dentro de este editor, como otra vez ese motor por detrás que siempre nos acompaña, y podemos hacer cosas sencillas como, no sé, quiero un gráfico de la evolución de mis emisiones, incluirlo en este informe, y otra vez en lenguaje natural podemos pedírselo y automáticamente se genera. Como veis, me ha generado este informe de las emisiones del año en que estábamos midiendo, pero si quisiéramos decir agrupa los datos por trimestre, podríamos jugar con todo esto, ¿no? Adaptar todos estos datos, como veis, a lo que realmente necesitáramos. Y cuando lo tuviéramos listo, podemos añadir todos estos gráficos al informe, jugar con ellos, modificarlos o hacer lo que quisiéramos. Y volviendo un poquito a los informes, os enseñaré dos más que creo que son interesantes. Por un lado, tenemos toda esta información agrupada en la plataforma desde muchos sitios y demás, y queremos extraerla en algún formato concreto y con no sé, unas tablas, un formato específico. Para ello tenemos también diferentes herramientas. Por un lado, crear Excel, si quisiéramos, decir que necesito un Excel con las emisiones totales 2024 divididas por mes y por alcance y categoría del protocolo GHG, por decir algo. Lo podemos generar y en un momento otra vez la herramienta también entiende estos datos, los calcula y genera específicamente esas columnas de ese Excel específico que estamos pidiendo. Entonces, quedaos con la idea de que todo esto es dinámico, ¿no? Y pudiéramos generar diferentes Excels o documentos dependiendo de las necesidades que tengamos cada uno. Como veis, ya está por aquí creándolo. He generado el archivo Excel con el desglose, descárgalo y, bueno, un poquito también te hace un resumen de qué incluye el documento. Y el último ejemplo que os enseñaré por hoy sería lo mismo, pero a nivel presentación. Queremos crear una presentación específica, pues, no sé, para dirección. Y en este caso, pues tenía por aquí otro ejemplo que diría, vamos a hacer una presentación para dirección con el resumen de mi huella y decisiones clave a resolver y el impacto esperado. Con esto podríamos decir esto o eso, proponer cualquier otro tipo de presentación o enfocarnos sobre todo en las cosas que veamos más relevantes. Con esto lo podríamos generar también. Aquí tardará un poquito más porque obviamente está generando toda esa presentación, pero ya veréis que en un poquito, y esta quizás sí me la descargo y os la enseño, porque creo que es interesante que veáis el resultado también de este proceso. Esperamos un minutito, está generando ese documento. Y es que en menos de, no sé, un minuto como mucho, tenemos todo el resultado. Obviamente los documentos luego pues son nuestros, podemos editarlos con PowerPoint, Excel o lo que quisiéramos, adaptarlo las veces que quisiéramos o generar cuantas versiones quisiéramos a posteriori. Así que esperamos un minutito y nada, con esto acabaremos un poquito la demostración de hoy. Mira, ya lo tenemos por aquí. Como veis, resumen de huella, me lo podría descargar. He generado con éxito la presentación, disculpad, y estructurada bajo el estándar y adaptado al resumen ejecutivo que me decías y decisiones clave a resolver. Y si queréis me lo descargo, os lo enseño en un minutín, que creo que también puede ser interesante. A ver si lo tengo por aquí, ahí vemos que nos ha descargado. A ver. Vale. Comparto otra vez. Vale, pues mira, tenemos este PowerPoint, que es resumen de la huella de carbono y decisiones estratégicas. Tenemos nuestras imágenes de nuestros
ilustraciones de nuestros hoteles rurales. Nada, con esto que nos ha creado. Contexto, alcance del análisis, radiografía de esta huella de carbono, distribución de las emisiones, como veíamos, casi todo está en alcance 2. Análisis por centro o hotel, en este caso, pues parece que el hotel de Cádiz tiene muchas más emisiones que el de Barcelona. Y luego un poquito le habíamos pedido en concreto que queríamos saber decisiones clave a resolver por la dirección. Y de aquí han identificado las 3 palancas estratégicas que estábamos viendo más recomendadas: la contratación de energía verde, la auditoría de climatización en hotel de Cádiz específico y la optimización de la cadena de suministro. En esto, pues, impacto esperado, decisiones, siguientes pasos, bueno, sin más, que nos suene como una presentación que, como veis, hemos tardado, pues nada, 2 minutitos en generar. Y con esto creo que, si os parece, hemos recorrido un poquito desde recogida de datos de diferentes formatos, tanto externos como internos. Hemos revisado ese análisis de datos y calidad de esos datos. Hemos visto cómo actuar, tener planes de descarbonización y hemos terminado con esta parte más de informes, ya sea en formato Excel, PowerPoint, etc. Así que si queréis por ahora lo dejamos por aquí. Paso a Paula, que no sé si habrá algunas preguntas por allí que podamos responder. Y lo tenemos. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias, Yama, por una demostración súper completa y práctica de la plataforma. Y sí, mientras transcurría la sesión fueron llegando varias preguntas, así que vamos a aprovechar estos últimos minutos para responderlas. La primera que nos llega dice, ¿es posible entrenar a la IA para poder leer documentos específicos? Muy buena pregunta. La respuesta breve sí, y es más, suele ser a veces un proceso habitual pensar que hay documentos, como os he enseñado un par de ejemplos, pero es que hay cosas muy raras o muy específicas de países, de proveedores, escritas a mano, fotos hechas con el móvil. Entonces, en según qué casos concretos, sí es posible entrenar, y en el primer paso de onboarding que hacemos a la herramienta identificamos con vosotros este tipo de documentos y se personaliza si hubiera el caso para poder básicamente leer correctamente cualquier tipo de documento. Bien, súper, muchas gracias. Y en sintonía con lo que decías del acompañamiento, hay otra pregunta que nos llega que dice, ¿creéis que la IA reemplazará el acompañamiento experto? Ya, es un buen debate y buena pregunta. Nuestra experiencia, y creo que probablemente estaréis de acuerdo, es que no. Es que realmente lo que queremos y lo que tiene sentido es proporcionar herramientas a estos expertos para que puedan justamente, como decía un poquito al principio, dedicar su tiempo de forma más estratégica y tener más un impacto en el negocio y, por ende, en el medio ambiente, más allá de pasar el rato recogiendo datos, validando facturas, procesando, no sé, en fórmulas, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, y creo que un poco lo compartimos en todo el equipo, es un complemento muy potente, es como nos dan unas herramientas nuevas para poder trabajar mejor, más allá de que esto vaya a ir automáticamente, no sé, comunicando a dirección, que tiene sentido, porque creemos que sí o sí siempre hay un componente más allá a nivel estratégico que nos reemplazará al menos a corto o medio plazo. Súper. Nos preguntan también sobre si se puede subir una plantilla de PWP. Podemos subir diferentes plantillas, screenshots si quisiéramos de esas plantillas, es un poquito muy versátil en esta línea. Yo aquí incluso lo que os animaría, si alguien tiene interés, obviamente, podemos hacer una demostración y probar directamente con vuestros documentos, que creo es lo más interesante para que podáis ver en primera mano hasta dónde llega, hasta dónde no, qué necesidades tenéis, y con esto tener una conversa y, como decía, quizá entrenar si hiciera falta algo, pero creo que va más en esa línea. Pero el resumen sí, tanto Excel, imágenes, PDFs y cualquier tipo de documento, ya sea más escrito, ya sea más imagen, es capaz de procesarlo. Súper. Otra duda que también surgió es si es posible leer documentos en diferentes idiomas y monedas, que creo que lo mostraste un poco antes, pero bueno, para aclararlo. 100%. Y yo creo que es una de las grandes ventajas que tienen estos modelos de inteligencia artificial, es que, ¿no?, como ya sabéis, son capaces de hablar en múltiples idiomas y también entender múltiples idiomas. Y gracias a eso podemos, como hemos visto, pues leer documentos en alemán, en tailandés o en lo que tenga sentido, e incluso eso, con diferentes monedas o formatos para luego procesar o hacer las transformaciones necesarias
para que todo hable el mismo idioma independientemente del país, la moneda, etcétera. Súper, gracias. Y para cerrar, una última pregunta que dice, ¿cómo se asegura la seguridad y protección de los datos? Esta es otra buena pregunta que es común hacer y es normal hacer, ¿no? De qué pasa con estos datos. ¿Se usan para entrenar, como decía antes, la inteligencia artificial o se usan para terceros, se usan para otras empresas? La realidad, al menos en nuestro caso, es que no, todo queda aislado, todo lo que ves en la plataforma es tuyo y todo entrenamiento que hagamos por encima, tipo como decía, en formatos, facturas y demás, solo te aplicará a ti. Y todos los datos, incluso que procesamos, son de forma anónima y es, o sea, la propia inteligencia artificial no te sabría decir qué persona ha hecho no sé qué o qué factura tenemos de X, sino justamente tenemos esta información de forma más agregada. Luego, por otro lado, solo para acabar también esta línea, tenemos hemos pasado las auditorías de seguridad más típicas para cumplir con GDPR, la ISO de seguridad, etcétera, para un poquito también nos han auditado externos de que todo este procesado de datos tiene sentido y es acorde a la normativa europea. Genial, súper completo. Y bueno, de vuelta, Jaume, muchísimas gracias por mostrarnos todo con tanto detalle y gracias también a todos los que nos acompañaron hoy. Se nos termina el tiempo y se quedaron algunas preguntas pendientes, pero nos aseguraremos de revisar cada una y les daremos respuesta por correo, como siempre. Además, si quieren ver cómo puede aplicar todo esto que estuvo mostrando Jaume a su empresa concretamente, o explorar un poco cómo Manglay puede automatizar su gestión ambiental actual, los invitamos a escanear el QR que ven en pantalla para agendar una sesión directamente con el equipo que les pueda resolver todas sus dudas y mostrar el paso a paso. Y también recordarles que ahora cuando termine la sesión les va a llegar la grabación al correo para que puedan volver a verla por si quedaron dudas o quieren revisar alguna parte. Así que sin más, esperamos que les haya sido de mucha utilidad y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias.